A ver, buenas noches. Buenas noches con todos los presentes y con el ingeniero ponente también. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ya siendo la hora para la charla, vamos a dar inicio. Como ya se sabe, estamos en las actividades por la semana de aniversario del capítulo de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú, el 32 aniversario. En esta noche va a ser la charla, o el tema de la charla es modelamiento numérico de un generador de hidrógeno. El ponente es el ingeniero Edgar Willy Rimarachín Valderrama. Me dejarán decir un poco la semblanza del ingeniero. Es ingeniero mecánico, estudió en la Universidad de Zipán, no. César Vallejo. César Vallejo, la Universidad César Vallejo, disculpe. Bueno, el ingeniero, aparte de ser egresado de la Universidad César Vallejo, ahora es docente asociado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Él estudió una maestría o un máster en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial en la Universidad Nacional de Yongsan, en Corea del Sur. Además, tiene un entrenamiento de campo en ensamblaje de aviones en Corea también. Tiene varios diplomados. Y bueno, tiene muchos diplomados, digámoslo así. Muy bien. Les presento al ingeniero y le doy el tiempo disponible para su exposición. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Antes de comenzar, quisiera saber si pueden oírme con normalidad, todo conforme, el audio, la pantalla que se puede mostrar, si está todo conforme. Conforme. Ya, muy bien. Buenas noches, muchas gracias a la directiva del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ciclan Valleque, por brindarme esta oportunidad de poder mostrar un trabajo sobre un campo muy interesante que es la generación del hidrógeno. Mi nombre, yo soy el ingeniero Edgar Willy Rimarachín Valderrama, como ya me lo presentaron, soy ingeniero mecánico, tengo un máster en mecánica aeroespacial, un posgrado que lo hice en Corea del Sur. He trabajado como docente ya casi 9 años y actualmente soy docente asociado en la Facultad de Mecánica Eléctrica en la Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tincomaría. Así que si me ven así con la camisita, realmente hace calorcito, hay que entender que hace calorcito por acá. Bien, entonces el tema que voy a presentar, estimado audiencia, ingenieros, colegas, estudiantes, público en general, es en base a un trabajo que lo comencé en Corea, en la Universidad de Yonsang, y que bueno, le he ido replicando, estamos bien, le he ido replicando a la llegada de acá a Perú, y lo he presentado también este trabajo, bueno, el avance en diferentes eventos, ¿no? Ya adelante vamos a hablar de él. El tema que voy a hacer es el modelamiento numérico de un generador de hidrógeno, y para ello, definitivamente, yo sé que ustedes también están interesados en saber al menos algo, ¿no?, de lo que concierne al campo de la generación de hidrógeno. Así que nuestro tema que vamos a tratar, lo he dividido en algunos puntos. Vamos a hablar un poco de lo que es el hidrógeno, su campo de aplicación, ¿no? Un poco para conocer, entender, ¿no?, cómo es que se forma, qué tipo de procesos hay para generarlo. Después, lo que vamos a hacer, vamos a hablar de un panorama general, ya en función al modelamiento de hidrógeno, ¿no? En sí hemos escogido un prototipo, ¿no? Un diseño propio de generador de hidrógeno, el cual vamos a analizarlo con
con el respectivo software y también comparándolo pues con un trabajo que se ha hecho a escala real. De ahí vamos a hablar de las ecuaciones de gobierno, una validación, los resultados de este trabajo y las conclusiones. Ya, entonces comencemos. Quiero comenzar este tema, sabes que siempre, como yo como docente, siempre me gusta un poco, los que estamos en este ámbito, siempre nos gusta comenzar con una motivación, ¿cierto? Entonces, colegas, público en general, yo pregunto, mire, imaginemos que estamos en un laboratorio experimental, ¿no? Y queremos saber qué tan seguro es trabajar con el combustible hidrógeno. Y para ello, yo tengo dos automóviles, uno que funciona con el combustible hidrógeno y otro que funciona con combustible de gasolina. ¿Estamos bien? Imaginemos, ¿no?, que se genera una fuga en ambos casos, ¿no? Una fuga del combustible. Entonces yo hago la pregunta, si es que hubiera, le agrego algo más, si es que hubiera una chispa, perdón, una chispa de ignición, ¿no? Una fuga, ¿no?, una llama que hace que genere la combustión, yo pregunto, ¿cuál de esos dos casos se incendiaría de forma más rápida el automóvil, ¿no? ¿El que tiene hidrógeno o el que tiene gasolina? Entonces, la siguiente figura para resolverlo, porque hay bastantes temas que hablar realmente, y lo que vemos es lo siguiente, ¿no? Lo que vemos acá es que para el vehículo del hidrógeno, ¿no?, claro, también hay que tener en cuenta en caso de emplear un depósito de hidrógeno a alta presión, sí se produce una flama de llama, ¿no?, como ustedes ven. Pero esta, prácticamente lo que sucede es que asciende rápidamente a la atmósfera. En cambio, en el caso del carro que tiene combustible de gasolina, ¿estamos bien? Sus vapores, ¿estamos bien?, del gas, arderán al ras del suelo, como lo pueden ver en la figura, y por debajo del vehículo. Lo que pasa acá es que al generarse eso, entonces sí genera una situación de peligro. Y conforme pase el tiempo, entonces lo que pasará es que, bueno, el carrito de gasolina, pues, se va a incendiar, ¿no? A comparación del carro con hidrógeno. ¿Y por qué sucede esto, no? Bueno, esto sucede porque el hidrógeno cuenta con un factor que reduce de forma significativa su peligrosidad en espacios abiertos. Como ustedes ven, ahí los dos están en un espacio abierto, ¿no? Y además el hidrógeno es mucho más ligero que el aire y que el resto de combustibles, en este caso comparado con la gasolina. Además, hay que tener en cuenta también que el hidrógeno presenta una difusión mucho más rápida, ¿no?, que la gasolina. Entonces, si vemos el caso de la figura, ahí vemos el hidrógeno, ¿no?, se eleva y se dispersa rápidamente en la atmósfera, mucho más rápido que la gasolina. Es por eso que en este caso, pues, la gasolina, pues, el carro que tiene combustible de gasolina tiende a incendiarse. Esto sucede, ¿por qué? Porque la gasolina tiene una densidad mayor que el aire, entonces tiende a ir hacia la parte inferior al nivel del suelo, ¿no? Entonces, esto como un tema de introducción, que quería ponerlo, para poder envolvernos en este tema del hidrógeno, ¿no? Hay muchos ejemplos, por ahí me hablaron del ejemplo por ejemplo, de Beirut, ¿no?, que se estima también que hubo ciertos elementos combustibles de hidrógeno, ¿no?, o el tanque de almacenamiento de gas que explosionó en Santa Anita, ¿no? Entonces, puede ser algunos ejemplos que podemos mostrar, pero son temas muy amplios que podemos verlo en otros temas, etc. Pero a lo que queremos ir. Entonces, teniendo esto en cuenta, nos preguntamos, ¿qué es el hidrógeno, no? Entonces, el hidrógeno, definitivamente todos sabemos que es un elemento
¿no? El elemento número 1 de la tabla periódica. Pero en sí el hidrógeno no es un recurso energético, ¿no? En la actualidad no es un recurso energético porque no se lo puede obtener de manera natural, ¿no? Mejor dicho, no existen reservas naturales de hidrógeno. Sin embargo, tienen el enorme potencial para servir como un portador de energía. ¿Y por qué? Entonces nos vamos a este cuadro, un cuadro que tenemos acá en la parte izquierda. Nosotros tenemos que en la actualidad para producir el hidrógeno, este se puede producir por diversos tipos de energía. Por ejemplo, tenemos las energías alternativas más conocidas, la solar, fotovoltaica, la hidroenergía, la energía eólica. También tenemos la energía nuclear, la biomasa, solar térmica, gas natural, energía producida por el carbón. Todos ellos mediante diversos procesos, ¿no? Como la electrólisis, la termólisis o el reformado, generan hidrógeno o producen hidrógeno. Y esta es la razón principal por la que estudia el hidrógeno, porque una vez generado, este puede suministrar directamente a los diversos sectores que tenemos en la actualidad, ¿no? O a la demanda de los diversos sectores, en transporte, en residencial, en industria. Creo que acá tengo para puntero, disculpen. Acá está, ¿no? En transporte, en residencial y en industria, ¿no? Por eso la importancia en estas épocas de poder utilizar una energía limpia como el hidrógeno. Y definitivamente tiene aplicaciones, pues, ¿no? Muchas aplicaciones en la actualidad. Voy a mencionar algunas, por ejemplo, como combustible aeroespacial. Cuando hablamos de combustible aeroespacial, hablamos en donde se aprovecha como combustible licuado y esto mezclado con otros combustibles, ¿no? Impulsan transbordadores, ¿no? Que son como proyectos aeroespaciales, por ejemplo, el transbordador Apolo, transbordador Gemini y demás transbordadores. Otra aplicación, por ejemplo, que tiene el hidrógeno es para flamas de altas temperaturas. Entonces, para este proceso, ¿no? El proceso de combustión de una mezcla estequiométrica de hidrógeno y oxígeno, este conduce a temperaturas de flamas muy altas, más o menos comprendidas entre 3000 a 3500 Kelvin. ¿Y para qué se emplea eso? ¿No? ¿Por qué la aplicación en flamas de alta temperatura? Bueno, esto porque se aplica para cortes, ¿no? Y soldadura en la industria y también para la producción de cuarzo o algunos, ¿cómo se llama esto? Elementos sintéticos, ¿no? Que se puede utilizar. Otra aplicación más del hidrógeno tenemos por acá en la producción de semiconductores, por ejemplo, ¿no? ¿Imaginan que esto pueda también meterse ahí el hidrógeno? ¿Cómo así? Bueno, porque para producir semiconductores dopados, depositados en una matriz de silicio, ¿no? Como conocemos, esas cantidades de dopamiento que son de silicio, germanio, ¿no? Eso para que pueda doparse tiene que entrar en forma de grupos. Y para eso, definitivamente, se va a mezclar con una corriente de hidrógeno de alta pureza. Entonces también su aplicación está en los semiconductores. Otra aplicación también, por ejemplo, y que he visto acá que hay un proyecto que están haciendo por Tarapoto, ¿no? Un colega que quiere hacer un tratamiento en aguas potables, es justamente el tratamiento de agua, ¿no? Entonces, esto va a permitir la reducción de elevados contenidos de nitrato en aguas potables mediante un proceso que se llama la desnitrificación, ¿no? En bioreactores. ¿Y cómo es que funciona el hidrógeno y cómo es que entra el hidrógeno? Bueno, es que ahí las bacterias que se emplean, ¿no? Utilizan el hidrógeno como fuente de energía. Pero si hablamos de la aplicación boom, ¿no? Lo que se utiliza actualmente en el hidrógeno, tenemos dos. Una es el hidrógeno se utiliza ahora, su aplicación se da para el uso de las células de combustibles, celdas o células de combustibles. Perdón, disculpe, disculpen, había algo por acá. Por favor, no se
Ya, disculpen, parece que hubo un accidente por acá. Ya. Continúo. Entonces, decía que el boom acá actualmente para el uso del hidrógeno se da en dos casos importantes. Uno es para el uso de las celdas de combustible. Esas celdas de combustible lo que van a hacer es va a ingresar hidrógeno con oxígeno y lo que va a generar es electricidad. Y la otra aplicación que se da actualmente en el hidrógeno es como combustible, ¿no? Como combustible en motores de combustión a base de hidrógeno, cuyo producto resultante, ¿no?, es únicamente vapor de agua sin ninguna emisión de dióxido de carbono, ¿no? Lo que se le llama el famoso hidrógeno, el hidrógeno verde, cero carbono. Entonces, por ejemplo, si queremos ver acá en las figuras, para vehículos con motor a base de hidrógeno, se han diseñado para funcionar, para ser quemados, ya sea como combustible, ¿no?, o también electroquímicamente utilizando una celda, en lugar de utilizar los combustibles tradicionales o derivados del petróleo. Entonces, por eso la importancia de lo que se llama la actualización del hidrógeno verde. Voy a ser un poco más específico inclusive. Perdón, disculpen. Voy a explicar cómo es que puede generarse hidrógeno a partir de una fuente de energía renovable. Supongamos que hay un aerogenerador, voy a ser más sintético, un parque eólico. Este parque eólico, ¿no?, genera energía eléctrica que puede ir a una red o que puede ir a un lugar específico establecido. Sabemos que parte de la energía eléctrica, cierta parte también genera algún tipo de residuo, ¿no?, eléctrico. O quizás, de repente, parte de esa energía yo quiero convertirlo en hidrógeno. Entonces, para convertir el hidrógeno, el proceso no es tan complicado, teóricamente, ¿no? En la práctica sí. Teóricamente no es complicado. ¿Por qué? Porque tú coges parte de la energía eléctrica del parque eólico, ¿no?, y lo metes a un electrolizador. ¿Qué es un electrolizador? Entonces, un electrolizador, ¿no?, es un elemento en el cual, mediante la aplicación de una corriente eléctrica, lo que hace es disociar el agua en sus dos componentes, oxígeno e hidrógeno, ¿no?, mediante una reacción electroquímica. Entonces, entro energía eléctrica, ingreso agua, se genera justamente la reacción electroquímica, y lo que va a pasar es que voy a generar hidrógeno, ¿no?, y oxígeno de paso. Entonces, el hidrógeno, como yo quiero generar hidrógeno, quiero utilizar el hidrógeno, lo que hago es, para poder almacenarlo, porque este hidrógeno ya sabemos que tiene un proceso de difusión rápida, densidad menor que el aire, entonces es altamente, tiene un poder calorífico muy grande, entonces hay que almacenarlo. Y para ello vamos a necesitar un compresor, que se almacena, ¿no? De estos tanques almacenados, yo puedo utilizarlo para los diversos sectores que tienen demanda, transporte, ¿no?, vivienda, etcétera, etcétera. Y si no, estos mismos tanques nuevamente los puedo utilizar para hacer el proceso inverso, ¿no?, utilizando hidrógeno y mezclándolo con oxígeno. Entonces, genero acá un dispositivo, ¿no?, muy parecido o similar, podríamos decirlo, un dispositivo que se llama célula de combustible o celda de combustible, ¿no? ¿Qué es una celda de combustible? ¿No? También llamado pila de combustible, célula de combustible. Igual, es un dispositivo electroquímico en el cual el flujo continuo de combustible, en este caso hidrógeno, y el oxidante, en este caso el aire oxígeno, sufre una reacción electroquímica que da lugar a los productos. En este caso, para el ejemplo, nos damos cuenta que al suministrar hidrógeno, ¿no?, de los tanques y el oxígeno, entonces lo que me va a generar es energía eléctrica, ¿no?, y vapor de agua como parte de los productos. Y esta energía eléctrica que se genera inclusive puede ir y seguir siendo suministrado a la red. Entonces, más o menos esa es la configuración o la forma como actualmente se quiere aprovechar, ¿no?, o cómo se quiere generar hidrógeno a nivel del mundo, ¿no? Imaginémonos países industrializados en Alemania, Holanda,
Japón, Corea, ¿no? Estados Unidos, que tienen cierto potencial, ¿no? En viento, cierto potencial solar, generan este tipo de hidrógeno. Y acá en Sudamérica tenemos un gran potencial, ¿no? Nuestro país tiene un gran potencial de energía solar, un gran potencial de energía eólica al sur de Chile, al sur del Perú. Entonces, somos un potencial también en la generación de hidrógeno. Sino que lo que pasa acá es que todavía pues eh, no hay normas, no hay disposición, pues no hay la tecnología, ¿no? No hay esa inversión que se necesita para poder generar dicho combustible. Bien, hablemos también un poco de las propiedades del hidrógeno. Bien, en forma general, ya sabemos que el hidrógeno es un combustible prometedor, por supuesto, porque tiene varias ventajas. Es el combustible más limpio y abundante del universo. Claro, al decir más limpio, hay que ver pues también mediante qué proceso se obtiene, ¿sí o no? Porque ahora también hay una escala de hidrógeno, ¿no? Hay hidrógeno azul, hidrógeno gris, hidrógeno verde, ¿no? Si hablamos del hidrógeno verde, por supuesto, es un combustible más limpio y abundante del universo. Primer átomo de la tabla de elementos, por supuesto, es el más ligero, no tiene olor, tiene un alto poder calorífico, su flama no tiene color y no es tóxico. No es tóxico debido a pues, que no contiene elementos carbono. Y también algo muy importante del hidrógeno es que sí es verdad que llamamos hidrógeno, ¿no? Generación de hidrógeno, combustible de hidrógeno, pero en sí lo correcto sería llamarle hidrógeno diatómico o dihidrógeno, ¿no? Porque en sí el hidrógeno se está tomando de esta manera, ¿no? Sino que le decimos pues generación de hidrógeno. ¿Ah? Y eso es como ventajas. Como desventajas tenemos que no se encuentra en forma elemental, por supuesto, no lo vas a encontrar así en el aire, definitivamente, ¿no? El hidrógeno tienes que generarlo por otros medios. Por eso es que se llama, por eso que el hidrógeno, ¿no? Le llaman portador de energía, ¿no? Es un portador, es un vector. Y el costo de generación, pues todavía es elevado, ¿no? O sea, poner a disposición tecnología para generar hidrógeno todavía es costoso, ¿no? Es costoso. Y también el almacenamiento también es peligroso. ¿Bien? Todavía no hay algo tan concreto para que el hidrógeno pueda almacenarse de manera segura. Acá tenemos una imagen donde hay un experimento con dos tipos de combustible, uno propano y otro el hidrógeno, ¿cierto? Lo que vamos a hacer acá es vamos a demostrar una de las propiedades del hidrógeno. Entonces tenemos acá una en el día y una en la noche. Entonces, a la luz del día, las llamas del hidrógeno son prácticamente invisibles a simple vista, ¿no? Si ustedes ven ahí la imagen, las llamas del hidrógeno prácticamente no se ven, en cambio la del propano sí. Es más, imagínense, ¿no? Y alguien que pase por ahí puede ser peligroso para alguien que pase por ahí. Ahora, pero me dicen, disculpen, pero a veces sí, el hidrógeno como flama sí se puede ver, claro. Sí es posible verse, ¿no? Siempre y cuando, por ejemplo, haya impurezas en el aire, ¿no? Y estas impurezas induzcan a una cierta coloración de la llama, ¿no? Ahí sí, digamos que puede haber una coloración en la llama, pero es casi difícil. Y si lo vemos, por ejemplo, en la noche, ¿no? Hacemos el mismo experimento en la noche, entonces la llama del combustible hidrógeno sí presenta un cierto brillo, ¿no? Sí, ahí, ¿no? Un brillo un poco tenue, ¿no? Algo difícil de ver, pero mucho más pálida, ¿no? que la otra llama, ¿no? Que es la llama de propano. Entonces podemos concluir acá con esta imagen que el hidrógeno, aparte de ser incoloro, inodoro, ¿no? Su flama no tiene color, por lo que no es posible detectar su presencia a simple vista, ¿no? Entonces, por eso también un poco, digamos, la cuestión de la seguridad con el uso de este combustible, ¿no? No es un juego, no es que ya yo me genere hidrógeno. No, el hidrógeno por ser invisible ya es un peligro, ¿no? Y si lo generas a gran escala, aún mayor.
Y si lo generas en un lugar cerrado, peor todavía, ¿no? Entonces, por eso, la importancia también del uso de este elemento. Bien, ahora tenemos por acá un cuadro comparativo de algunas propiedades entre algunos combustibles, como por ejemplo el hidrógeno, el gas natural, la gasolina y la batería, ¿no? Una batería, que generan pues energía. Cuando hablamos de densidad energética, por ejemplo, de esta parte, vemos que el hidrógeno pues tiene una mayor densidad energética que los otros tipos de combustibles, ¿no? ¿Y qué es una densidad energética? Bueno, una densidad energética de un combustible es como, a ver, es la cantidad de energía que este produce por unidad ya sea de volumen o de peso. En este caso está por unidad de peso. Entonces el hidrógeno tiene una gran densidad energética. Pero si hablamos de límites de inflamabilidad en el aire, por porcentaje de volumen, entonces si hablamos de esos límites, hablamos de un intervalo, ¿no? Los límites de inflamabilidad prácticamente es el intervalo de concentración combustible-aire en los cuales se puede llevar a cabo la combustión. Entonces, si hablamos de estos límites, hablamos que el hidrógeno sí tiene un gran intervalo, ¿no? Su límite inferior de inflamabilidad y su límite superior de inflamabilidad es mucho más amplio que el del gas natural, la gasolina y la batería. Y es porque simplemente pues este gas se dispersa muy rápido en el ambiente, ¿no? En el ambiente donde está, por ser un gas menos denso que el aire. Es más, su límite de detonación también, ese intervalo también es un intervalo considerablemente mayor, ¿no? Y si hablamos de la energía mínima de inflamación, ¿no? Entonces, para hablar de esto, podemos hablar que en este caso las mezclas de hidrógeno-aire eh, deben encenderse o pueden encenderse con una entrada de energía muy baja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para este caso del hidrógeno, basta que con un chispazo, ¿no? De repente producido por la estática inclusive de una persona, puede causar la ignición, ¿no? La ignición en este caso para el hidrógeno es prácticamente de 20 microjoules, ¿no? Entonces sí, hay que tener en cuenta, ¿no? Estos datos. Definitivamente que estos datos están a condiciones, ¿no? Por ejemplo, a temperatura de 25 grados y a una atmósfera, ¿no? Dependiendo si varía la temperatura y si varía la presión atmosférica, pues definitivamente va a variar un poco estos parámetros. Bien. Otro punto también que es importante ver antes de entrar al tema del modelamiento numérico es entender un poco los tipos de procesos, ¿no? Por los cuales se genera hidrógeno. Hemos hablado uno, ¿no? Que es el primero. Por ejemplo, tenemos el proceso por electrólisis. ¿Qué pasó acá? Disculpe. Ya, ahora sí. El proceso por electrólisis, ¿no? En el cual cualquier tipo de energía renovable, eólica, solar, hidroenergética, biomasa, geotérmica, ¿no? Al generar electricidad por medio de electrólisis puede generar hidrógeno, ¿cierto? Este hidrógeno, mediante ciertos procesos, ¿no? De compresión, van a tanques de almacenamiento y estos van a un dispensador de hidrógeno para que pueda ser utilizado, por ejemplo, en transporte. Ciudades como Ámsterdam, Barcelona, Beijing, ¿no? Hamburg, utilizan este tipo de procesos. ¿Por qué? Simplemente porque tienen sus fuentes de energías alternativas, ¿no? A gran escala y a partir de ello aprovechan para también generar hidrógeno, ¿no? Así de simple. El otro tipo de proceso es por proceso de reformado, ¿cierto? A partir de la obtención del gas natural, pasa por un proceso de reformado, se purifica separando el dióxido de carbono con el hidrógeno, y este hidrógeno nuevamente va a un sistema de almacenamiento para ser utilizado en un dispensador. Ciudades como Beijing, Berlín, Madrid, ¿no? China, Alemania, España, utilizan este tipo de proceso para generar hidrógeno.
Y por último tenemos otro tipo de suministro externo, como bien, en el cual la obtención del hidrógeno se da por elementos químicos, por reacciones químicas, plantas químicas, refinerías, pasan por un proceso de purificación, pero acá, a diferencia de los otros, pues se puede generar tanto hidrógeno como gas, ¿no? Que pasa por el proceso similar, almacenamiento y de ahí pasa a un dispensador de hidrógeno y se puede almacenar como líquido, ¿no? Como hidrógeno líquido. Entonces, el hidrógeno líquido, si queremos un poco saber más o menos de qué trata, se suele usar como una forma común, ¿no? Para almacenar el hidrógeno. ¿Y por qué? Porque el hidrógeno líquido, ¿por qué realmente el hidrógeno líquido es una opción dentro de la generación de hidrógeno? Es porque el hidrógeno líquido realmente, en su estado líquido, ocupa menos espacio que el hidrógeno en un estado gaseoso, ¿no? Definitivamente que para que esté en estado líquido y almacenado en un tanque, pues ese tanque tiene que ser un tanque muy aislante, ¿no? Muy aislante. Porque basta que haya un cambio de temperatura o una transferencia de calor en la superficie exterior, esta hace que en el tanque interiormente ese hidrógeno líquido comience a evaporarse y va a generar presión muy alta en el tanque, ¿no? Y eso puede generar muchos problemas. Entonces, este tanque con hidrógeno líquido, para poder nuevamente ser transformado, porque realmente lo que pasa acá es, se transforma en hidrógeno líquido para transportarlo. Al transportar hidrógeno líquido, transportas mayor cantidad de hidrógeno en gas. Entonces, esto nuevamente pasa por un proceso de bueno, en este caso hay una bomba acá criogénica. Esta bomba criogénica lo que hace es cambia el estado nuevamente a hidrógeno gaseoso y nuevamente va a dispensador. O en este caso, si hay algún tipo de utilización de hidrógeno líquido, también va a un dispensador de hidrógeno, ¿no? También acá quisiera acotar, agregar, mejor dicho, por ejemplo, a veces la estructura de los tanques para el hidrógeno líquido es muy importante, ¿no? Habíamos hablado que basta que haya un cambio de temperatura, se genera una presión, ¿no? Comienza a evaporarse y se genera gas hidrógeno. Entonces, es por eso que esos tanques que llevan, en este caso, el hidrógeno líquido, mayormente tienen forma esférica, porque a la primera transferencia térmica que hay ahí, entonces, lo que hace es la presión, ¿no?, que se genera va a una menor área superficial, ¿no?, para el volumen dado. Entonces, por eso de esa manera también es importante ver el transporte en este tipo de combustibles, tanto líquidos como de gas. Ahí está, tenemos los procesos. Entonces tenemos acá un resumen de los procesos. Si queremos trabajar con energías renovables, podemos trabajar el proceso para generar hidrógeno por termólisis, electrólisis, ¿no? Y si queremos trabajar con energía nuclear y generar hidrógeno, podemos hacer con la termólisis y la electrólisis, ¿no? Por medio de energía térmica, energía eléctrica. Y si queremos generar hidrógeno a partir de los combustibles fósiles, pues mayormente se da por el reformado y gasificación, ¿no? Es a partir de ahí donde sale pues estos temas de hidrógeno gris, azul y verde, ¿no? Que realmente simplemente es una escala para decir, bueno, cuál contamina más, perdón, disculpen la palabra, cuál tiene menos cantidad de dióxido de carbono, ¿no? El hidrógeno gris, pues, va a generar un poco más de contaminación. ¿Por qué? Porque justamente se genera a partir de un proceso de reformado, ¿no? Entonces, el proceso reformado te genera hidrógeno, pero también te genera una cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Cuando hablamos de hidrógeno azul, también, o sea, también hay un proceso de reformado, pero este dióxido de carbono es tratado, ¿no?, para que no contamine el ambiente. Y cuando hablamos de hidrógeno verde, simplemente es que no hay ninguna cantidad de dióxido de carbono que se genera al producir hidrógeno. Bien, entonces, ese es un poco el panorama que quise hablar un poco del hidrógeno. Hay muchas cosas que se puede hablar definitivamente, ¿no? Pero hay que ser realistas también, ¿no?
Y es verdad que nuestro país tiene un potencial en energías alternativas, pues habíamos visto también que para poder producir una planta de hidrógeno, eh, primero que no hay la tecnología, y segundo que no hay la inversión, pues, ¿no? Por ejemplo, caramba, Chile ya con sus plantas solar que tienen en Atacama, por ejemplo, imagínense utilizar esa planta solar, se ha estimado que puede generar 68 millones de toneladas en producción de hidrógeno en un año, ¿no? Y por eso que, por ejemplo, nuestro país vecino, pues, está en la mira, ¿no? Está en la mira de grandes empresas de generación de hidrógeno para construir una planta de hidrógeno allá, ¿no? Es más, los países asiáticos como Corea, Japón, que no tienen gran cantidad de territorio, pero tienen la tecnología, ¿no? Están pensando inclusive en importar el hidrógeno que se pueda generar acá en Latinoamérica. Simplemente, ¿por qué? Porque hay potencial eólico, hay potencial solar, ¿no? Que es lo que genera un hidrógeno limpio, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro país, pues, todavía no hay mucha preocupación por este tipo de energía, ¿no? Entonces, la idea de la presentación de este trabajo, pues, era poder dar una alternativa en la función de que, bueno, si no se puede hacer a gran escala, al menos intentemos hacer un prototipo a pequeña escala, ¿no? ¿Será posible? ¿Podrá ser seguro? ¿Se podrá utilizar en algo? Entonces es ahí donde se hace esta propuesta, ¿no? Hago la propuesta con ese trabajo. ¿Qué pasaría si nosotros, yo te digo, oye, sí puedes hacer tú un generador de hidrógeno a pequeña escala? Y simple, ¿ah? Simple, ¿no? Un mecanismo simple para generar hidrógeno. Basta con tener que una cantidad de aluminio, una cantidad de catalizador, una cantidad de agua. Teniendo esos tres elementos, entonces yo te digo que sí se puede generar hidrógeno. Y es así, como ves, todo el esquema. Tenemos acá un generador de hidrógeno, el cual, al generar esta reacción con estos tres elementos, me va a generar el gas hidrógeno, y este gas hidrógeno puede ser utilizado en una célula de combustible para generar electricidad y como productos agua, ¿no? Vapor de agua. Y la electricidad utilizarlo pues en algún tipo de dispositivo, ¿no? Para que funcione. A pequeña escala. Entonces, este es el trabajo que quiero mostrar, ¿no? Para que puedan ver cómo es que se puede realizar esto, ¿no? Pero para ello, son varias etapas, ¿no? Entonces, lo que yo voy a mostrar acá es la primera etapa. Es, bueno, ya tengo la idea, ¿no? Ya usted me dio la idea, ya con agua, aluminio y catalizador, yo genero el hidrógeno, está bien. Ya, pero ¿qué cantidades, pues? ¿Cómo debe ser la reacción? ¿No? ¿Va a producir? ¿Cómo sé que produce el hidrógeno en la cantidad que yo quiero? Entonces, esa primera etapa es la que voy a mostrar hoy día, ¿no? Que es la del modelamiento matemático numérico. O sea, para poder ver esto y generarlo, porque normalmente lo que se hace es experimentos caseros, ¿no? Por no decirlo así, disculpen la palabra casero, ¿no? Pero simplemente sale el hidrógeno y ya nada más. Pero tiene que haber una demostración matemática, tiene que haber un modelamiento numérico, ¿no? ¿No? Tiene que haber una ecuación de gobierno, una ecuación que gobierne a todo este proceso. ¿Para qué? Para poder nosotros ver algunos parámetros como velocidad del gas, ¿no? Interesante sería que a partir de ciertas cantidades de los elementos suministrados, yo pueda saber cuál es la velocidad del gas hidrógeno, cuál es la concentración molar de cada uno de esos elementos, cuál es la fracción de volumen, ¿no? Al inicio y al final de la reacción, y la temperatura que se genera. Muy bien, entonces ahí en esta diapositiva hay tres videos. Yo solamente voy a poner uno para la demostración para ver esta opción, ¿no? De generación de hidrógeno a partir de una cantidad de aluminio catalizador y agua. Veamos acá hay un pequeño video. Voy a dejar del puntero. Ahí está, ahora sí. Entonces tenemos acá una solución de agua con un catalizador, como el hidróxido de sodio. Y miren, y se puso un elemento aluminio, ¿no? Un pequeño elemento, de repente una viruta de aluminio, un polvo de aluminio,
y comienza la reacción, ¿no? El catalizador con el agua lo que hace es, al aluminio genera un hidróxido y automáticamente comienza la reacción y ese vapor que ven es el hidrógeno que está saliendo. ¿Bien? Es el hidrógeno que está saliendo a partir de la reacción. ¿Ya? Es más, creo que de acá va a poner inclusive otro pedazo de aluminio. ¿Por qué? Porque vemos que en un tiempo determinado pues la reacción comienza a disminuir, ¿cierto? El catalizador con el agua reaccionan con el elemento aluminio y prácticamente la reacción termina. Y es más, hay sedimentos, ¿no? Hay sedimentos de aluminio que van a la parte inferior. Otra vez pone otro elemento de aluminio, otro pedazo de elemento y comienza a reaccionar nuevamente, ¿no? Esta reacción lo que hace es, al aluminio, prácticamente le genera hidróxido, disminuye su diámetro, su radio de partículas y esto sedimenta la parte de abajo, ¿no? Lo cual hace que en este caso el agua rompa sus moléculas y se genere hidrógeno. Se va el hidrógeno para arriba y el oxígeno se convierte en hidróxido con el aluminio, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, que a diferencia del nivel, ¿no?, de la concentración inicial, ha disminuido, ¿cierto?, con respecto al inicio del video, ¿no? ¿Esto es por qué? Porque simplemente se está generando hidrógeno, ¿no? El agua disminuye porque al romperse, al disociarse sus moléculas, pues una se genera hidrógeno y otro queda como hidróxido, ¿no? Y lo que ven de color plomo y negro, pues es el sedimento, ¿no? El sedimento del hidróxido de aluminio, ¿no? Y ya está. Muy bien. Bien, entonces, como digo, ese es un experimento casero, pero ese experimento casero, pues sería interesante meterle un poco digamos, de cálculo, de ecuaciones, ¿no?, de un modelamiento que pueda regir y tú puedas saber, por ejemplo, cuánto realmente de hidrógeno estás generando en esa reacción. Entonces, para eso, vamos al punto 2, que se llama panorama general del generador de hidrógeno. Bien. Entonces, hay que entender algunas cosas. Voy a ser un poco breve. La primera, por ejemplo, que hay que saber cuál es la ecuación química que genera este hidrógeno. Entonces, la ecuación química es muy simple, ¿no? Es aluminio más el catalizador que es el hidróxido de sodio, más agua, lo que me va a generar es justamente un elemento, ¿no?, un hidróxido, un elemento que está con hidróxido, aluminio y sodio, que se llama tetrahidroxialuminato, ¿no?, y que esto a su vez va a disociar la molécula de agua para generar hidrógeno, ¿no? Este tetrahidroxialuminato, a su vez, internamente genera una descomposición nuevamente de hidróxido de sodio e hidróxido de aluminio. Y este hidróxido de aluminio es lo que tú ves, ¿no?, lo que tú has visto en el video, que sedimenta en la parte inferior, ¿no?, dejando libre al hidrógeno que vaya a la parte superior. ¿Bien? Entonces, como dice acá, el principal hidróxido para promover las reacciones de aluminio, agua, hidróxido de sodio, ¿no?, ya que permite en un tiempo su consumo más rápido de la partícula de aluminio en la reacción. Bien, entonces tenemos acá, por ejemplo, un pequeño sistema generador de hidrógeno. Bueno, esta es nuestra propuesta realmente. Como ustedes ven, este pequeño sistema de generador, un prototipo de generador, tiene algunos elementos. Por ejemplo, el contenedor, tiene pernos de unión, una brida, un mezclador, que es el punto 4, ¿no? Este mezclador sirve para que, pues, de alguna manera genere la continuidad de la reacción, ¿no? Mejor dicho, se utilice todos los elementos que generan la reacción de manera continua, ¿verdad? Tenemos en 5 una válvula de salida, ¿no?, que es esta, para utilizar los sedimentos de ese hidróxido de aluminio. Tenemos también una camisa de agua, ¿no?, mediante un termostato. Esto lo que va a hacer es que, como toda reacción, genera cierta energía, en este caso energía térmica, mejor dicho, calienta, y por lo tanto, esta camisa de agua lo que hace es equilibrar la temperatura
¿no?, que se genere en la reacción del dispositivo del generador de hidrógeno. Tenemos ahí la mezcla también en 8, que es la mezcla de aluminio con solución alcalina. Entonces, para más o menos tener una idea, ponemos agua, tenemos la partícula de aluminio. Al comenzar a generarse la reacción y comenzar a utilizar el agitador, lo que va a pasar es que esas partículas de aluminio van a ser consumidas, mejor dicho, van a reducir su diámetro, su radio, y se van a generar como hidróxidos, ¿no?, que esos van a quedar en la parte inferior, y lo que va a hacer con respecto al agua, va a romper sus moléculas y se va a generar gas hidrógeno, ¿no?, gas hidrógeno que va a salir por la válvula 5, ¿no?, válvula de salida. Otros puntos más que hay que tomar en cuenta, bueno, hay que tener en cuenta el equilibrio térmico, ¿no? Para este tipo de trabajo, sí, se toma en cuenta que todos tienen que estar en equilibrio térmico, y que el generador de hidrógeno va a estar a una temperatura constante, ¿no?, para que se evite las pérdidas de calor por convección. Bien, con respecto a las ecuaciones de gobierno, entonces, como ya sabemos más o menos cuál es la ecuación química que lo gobierna, ya sabemos más o menos un poco los elementos de un sistema de generador de hidrógeno prototipo, ¿no?, para este caso, casero, que uno lo podría hacer. Ahora vamos a qué ecuaciones gobiernan, pues, el experimento que queremos hacer. Entonces, igual voy a tratar de ser breve. Tenemos una ecuación que es la ecuación para la reacción. Entonces, la ecuación para la reacción se va a definir en términos de algunos reactantes, por ejemplo, el peso del aluminio, la masa molar, ¿no?, la temperatura ambiente y el volumen de generación de hidrógeno, ¿no?, mediante esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación dada por un paper, ¿no?, un paper del japonés Hiraki, ¿no?, del 2005. Otra ecuación que gobierna a esta generación de hidrógeno para este caso es la ecuación de conservación de especies para el hidrógeno, ¿no? En este caso, para la conservación de especies tenemos que tener muchos datos, varios datos, con respecto a los elementos que van a participar. Por ejemplo, tenemos que tener de datos cuál es la concentración del gas de hidrógeno, cuál es la difusión el coeficiente de difusión del hidrógeno, cuál es la densidad de las partículas de aluminio, ¿no?, cuál es el valor de la superficie de las partículas, para generar algunos datos como la velocidad del gas hidrógeno. Bien. Entonces, esa es la ecuación que lo gobierna también, dado por los research de Davis y Bailo en 2004. Tenemos también la conservación de especies para el agua. Es lo mismo, ¿estamos bien? Solamente que tienes que tener la información o los datos para poder utilizar esta ecuación con respecto al agua. Por ejemplo, tienes que tener la difusión del coeficiente del agua. Eso lo ves en internet, en algún libro. Igual, la densidad de las partículas de aluminio y superficie de aluminio, ¿no?, la concentración de agua, etcétera, etcétera. Y por último, tienes que tener dado la ecuación de la conservación de la energía, ¿no? Igual, para la conservación de la energía, ahí sí los tres elementos que voy a utilizar, ¿no?, ya sea el aluminio, el agua y el hidrógeno. Y es por eso que yo debo tener información, o sea, la información, esos datos que tengo que meterlo a mi programa, tienen que ser esta, ¿no? ¿Cuál es la fracción de volumen, la densidad de cada especie, la capacidad de calor específico de cada especie, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo esas tres ecuaciones, que no voy a entrar ahí en ese tema porque ya es una parte matemática, simplemente lo veo para que pueda mostrarse de dónde sale el programa. Entonces, pasamos al proceso de toda esa información, lo vamos a pasar ahora al software, ¿cierto? Entonces, para ello hacemos un resumen de las variables. Bueno, las variables que estoy utilizando en mi trabajo, tenemos acá lo que es concentraciones de los elementos, concentración de hidrógeno, velocidad de hidrógeno, concentración del agua, velocidad del agua, y las fracciones de volumen del hidrógeno, aluminio y agua, ¿no? Bueno, el aluminio pues no va a tener velocidad, ¿no? Entonces por eso no se pone, ¿no? Y la temperatura del medio mixto. Bien, entonces con esas variables, lo que yo voy a hacer es armar mi programa en el software. Muy bien, para ello nosotros hemos utilizado el software del MATLAB.
¿no? Y también el software de Fortran. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es más o menos el análisis del algoritmo numérico acá? Bueno, el análisis es de esta manera. Entonces, vamos a analizarlo de un tiempo 0 a un tiempo 10.000 segundos. Bueno, la propuesta que pusimos en el algoritmo, en el software es de 0 a 10.000. Pero realmente al final el software nos analizó de 0 a 9.935 segundos. ¿Ya? Entonces, comienzo el análisis. Lo que va a hacer el MATLAB va a calcular, ¿no? En función de la velocidad del gas y el líquido y en función a las concentraciones, ¿no? A las ecuaciones de las concentraciones, a las ecuaciones de las fracciones de volumen y a las ecuaciones de gobierno de la energía. Si esto converge, o mejor dicho, si esas ecuaciones se pueden resolver, ¿no? La data genera la resolución con esas ecuaciones y converge, entonces lo que va a hacer el software es, bien, muy bien, ya me salió un dato, entonces ahora voy al tiempo siguiente. Si fue 0, entonces se va de repente al tiempo 0.5, dependiendo cómo yo quiero hacer mi análisis, ¿no? De repente al tiempo 1. Entonces, se va al tiempo 1, como no es el tiempo final, porque yo le he puesto 10.000 segundos, entonces regresa y comienza a analizar para un tiempo 1, ¿no? Calcula en base a las ecuaciones, converge, si converge, ahora va al tiempo siguiente, tiempo 2. Tiempo 2 no es el tiempo final, entonces regresa nuevamente, calcula en función a las ecuaciones y va al tiempo 3. Otra vez tiempo 3, converge, no es el tiempo final y así, sucesivamente, hasta que llegue al tiempo establecido. Tiempo establecido, 10.000. 10.000, converge, sí, ya, muy bien. 10.000 todavía no es mayor que el tiempo final, son iguales. Va al siguiente, tiempo 10.001, y en 10.001, por más que converja, ahí para, ¿no? Porque ya este tiempo 10.001 ya es mayor que el tiempo que yo he establecido en mi programa, ¿no? Entonces, de esa manera es el análisis, ¿no? Numérico del algoritmo para la simulación. Definitivamente, pues, para hacer ese análisis, pues, tú tienes que meter un montón de datos, ¿no? Densidad del hidrógeno, densidad del agua, densidad del aluminio, densidad del catalizador, densidad de la solución, el peso molecular del agua y de todos los elementos, etcétera, etcétera, ¿no? A veces, yo a veces decía, no, pero eso de las cuestiones de generar los algoritmos es fácil. No, parece fácil, señores, pero sí nos tomó, ¿no? Nos tomó bastante trabajo, ¿no? Más o menos para mostrar, no sé, a ver, creo que no se puede mostrar. A ver, voy a hacer, disculpen, quería mostrarles. Un momentito, por favor. No sé si se puede ver el PDF. Disculpen, por favor, si me indican si se puede ver el PDF. Sí, sí se puede ver. Sí se ve, ya. Perfecto. Entonces, ya, entonces, por ejemplo, este es el programa, ¿no? Este es el programa, este es prácticamente el programa que se ha generado la data, ¿no? Comienza justamente con los elementos, indicando las especies, dando los valores, ¿no? Y a partir de ahí, de dar los valores, pues trabajas en función a cada una de las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, definición de propiedades, ¿no? Una vez que tiene la definición de propiedades, los parámetros, la reacción de los parámetros, que ahí entra justamente la primera ecuación, ¿no? La ecuación de reacción, y generas ecuaciones y ecuaciones en el programa de tal manera que este programita generó prácticamente no sé cuántas hojas, como 30 hojas, ¿no? De puro algoritmo, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo, ¿no? Es un trabajo arduo para que este programa pues pueda compilar, ¿no? Pueda compilar. Ya está, seguimos por acá. Entonces, una vez que hemos tenido ya el desarrollo del programa, nosotros teníamos que validarlo con algún trabajo real, ¿no? Con algún trabajo hecho en la realidad.
¿no? Con algún trabajo experimental. Creo que, ya, con un trabajo experimental. Para ello, entonces, yo que estuve esos 2 años allá en Corea del Sur, junto con el grupo de trabajo, nosotros lo que fuimos a la empresa, a una empresa que justamente fabrica generadores de hidrógeno, que tiene generadores de hidrógeno a disposición. Y fuimos a ver algunos datos experimentales. Ellos nos pudieron proporcionar 2 tablitas, las que ven ahí, ¿no? Para poder verificar los datos experimentales. La primera tabla nos daban una opción, ¿no? Bueno, miren, acá hay una cantidad de aluminio específico, hay una cantidad de catalizador, que es el hidróxido de sodio, inclusive te daban otro tipo de catalizador, el hidróxido de potasio. Acá hay una cantidad de agua con su concentración, y con estas cantidades me generaba esta producción de hidrógeno. Entonces nos dijeron, no, bueno, ustedes escogen. Allá, nosotros queremos el que genera más hidrógeno. Allá, entonces, si ustedes quieren el que genera más hidrógeno, para su conveniencia tienen este, de 2.200 litros, 2.700 litros y 2.500 litros. ¿Ah? Pero teníamos que ver el que más se adecue, pues, ¿no? Entonces, el que más se adecuaba para nuestros experimentos era el caso 2. ¿No? Con una cantidad de 3.6 kilogramos de aluminio, con 1.29 kilogramos de hidróxido de sodio, y con una cantidad de agua de 10.8, ¿no? A una concentración molar de 3, nosotros no digo, los experimentos en la empresa Seguión producía 2.200 litros de hidrógeno, ¿no? 2.200 litros de hidrógeno. Entonces, prácticamente estaba bien, ¿no? Oye, ¿y por qué no escogías el 2.700 y 2.500? Bueno, si nos damos cuenta, acá la presión es mucho más alta, ¿no? Y acá la presión es baja, entonces como que está más estable, ¿no? Y lo otro también que pues en el otro caso utilizaba agua de playa, por decirlo así, ¿no? Y el otro caso utilizaba el otro tipo de catalizador. Entonces, a nosotros nos convenía, según nuestros datos que hemos hecho, utilizar el hidróxido de sodio como catalizador, ¿no? Y los demás elementos. Por eso elegimos el caso número 2. Entonces, teniendo el caso, ya establecido los parámetros, ¿no? Mejor dicho, 3.6 kilogramos de aluminio, 10.8 de agua, entonces procedíamos a utilizar esos datos y pasarlo a la data del MATLAB. Entonces, al hacer las comparaciones nos dieron resultados muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, al compararlo, ¿no? Ya los datos de nuestro software con los datos de la empresa Seguión, nos dimos cuenta que justamente se acercaba bastante se acercaba. Por ejemplo, en los datos experimentales habíamos visto que el total de volumen de hidrógeno generado era 2.200 litros, aproximadamente 2.2 metros cúbicos. Pues en el software, el MATLAB y el Fortran, porque utilizamos 2 software, se acercaba bastante, ¿no? 2.168 metros cúbicos y 2.166 metros cúbicos para el MATLAB. Entonces, hasta ahí estábamos muy bien, ¿no? Lo que habíamos hecho encajaba perfecto, ¿no? Con el dato experimental. De ahí probamos el flujo de volumen, ¿no? Como el caudal volumétrico de gas hidrógeno producido, ¿no? En función del tiempo. Entonces, para poder ver el caudal, ahí sí hemos tenido que probar el experimento para los 1.000 segundos, ¿no? Tanto en el experimento real, perdón, 10.000 segundos, y el experimento que nos dio en el software, que se acercó a los 9.935, ¿no? Entonces, comparando ellos, nos dimos cuenta que en los datos experimentales el caudal volumétrico del gas era 2.2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Y utilizando el software, pues se acercaban igual bastante, ¿no? 2.15 y 2.3 por 10 a la menos 4. ¿No? Que de seguro ese margen de error se daba porque, bueno, no se llegó a compilar todos los 10.000 segundos en el software, ¿no? Pero aún así estaban muy cerca, muy cerca. Igual para la cuestión de la presión del reactor, igual en el experimento, el límite, bueno, la presión aproximada llegaba a 0.25 bars y en nuestra simulación llega a 0.27. Entonces, estaba dentro del rango, ¿no?
Por lo tanto, hicimos un cuadro resumen y nos dimos cuenta que pues, la validación sí era correcta, ya que el margen de error, comparando los datos experimentales del proyecto con los datos, datos experimentales en la realidad, ¿no? En la empresa, con los datos que hemos hecho nosotros en nuestro software, pues se asemejaba mucho. Entonces, a partir de ahí, validamos el trabajo y, bueno, dijimos que cualquier cantidad que le metas al software, pues te va a dar justamente la cantidad de volumen generado de hidrógeno y los diversos parámetros que necesites, ¿no? Entonces comenzamos a analizar. Y para eso vamos a esta penúltima parte, que es los resultados, ¿no? Bueno, ¿qué resultados tenemos? ¿Qué resultados tenemos? Entonces tenemos un primer resultado, por ejemplo, que la variación del tamaño del núcleo de aluminio, ¿no?, disminuye en función del tiempo, ¿no? Conforme avanza la reacción, voy a ponerlo de nuevo, conforme avanza la reacción, ¿no?, conforme avanza la reacción, entonces ese radio, ¿no?, de aluminio, ¿no?, conforme avanza la reacción va a disminuir. De hecho, que pues disminuye de forma significativa, pues no tan significativa como, porque estamos hablando de unidades muy pequeñas, ¿no? Entonces, inicialmente el tamaño de las partículas era 1.5 por 10 a la menos 5 metros, y pasados los 9.000 segundos, ¿qué pasa? Pasados los 9.000 segundos, entonces, lo que sucede es que el radio de la partícula de aluminio va a alcanzar un aproximado de 1.28 por 10 a la menos 5 metros, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque, bueno, lo que hace el aluminio es esa capa protectora que tiene, ¿no? Se oxida, porque el oxígeno se disocia, perdón, el agua se disocia en oxígeno e hidrógeno, y ese oxígeno oxida el aluminio generando el hidróxido, y el hidrógeno sale, se va. El otro tenemos el cambio de la concentración molar del gas hidrógeno producido en función de la posición y el tiempo. Bueno, entonces, a medida que se consume el núcleo de aluminio, que ya sabemos, se forma más hidrógeno, ¿no? Inmediatamente se consume aluminio, se forma gas hidrógeno. Entonces, esa concentración molar, si es verdad, es muy pequeña, ¿no? Ahí lo vemos, voy a ponerlo de nuevo. Es, perdón, en el rango de 0.050 y tanto hasta 0.06 mol. Pero hay que entender que esa concentración pequeña, pues, no es tan insignificante, ¿no? Comparado con el volumen que se puede generar. Ahí tenemos, entonces, para un tiempo de 1000 segundos, esa concentración del gas hidrógeno es 0.056 mol. Y cuando llega a los 9000 segundos, o 9400, esa concentración llega a 0.063 mol. Bien, otro dato también que es importante es ver el cambio de concentración molar de la solución acuosa, ¿no? En el caso de la solución acuosa, pues, como se va a suministrar continuamente, pues no hay ningún cambio, ¿no? No hay ninguna variación. ¿Por qué? Porque el agua, ¿no?, y la solución siempre van a estar ahí perennes. Entonces, por eso vemos que no hay ningún cambio, ¿no? Ni a partir de los 0 segundos, ni a los 9000 segundos. Ni a los 9000 segundos. Acá sí es algo interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se relaciona o cuál es la fracción de volumen que se genera entre el gas hidrógeno, la solución acuosa, alcalina y las partículas de aluminio? Entonces, acá sí vamos a hacer, voy a hacer como una especie de, a ver, ahí está, como una especie de inicio. Por ejemplo, tenemos acá esta línea de color gris, que prácticamente viene a ser la fracción de volumen de aluminio. Esta de color celeste, que viene a ser la fracción de volumen de agua. Una vez que yo genero la solución alcalina con el aluminio, inmediatamente genero la reacción, ¿no? O mejor dicho, pongo los dos elementos, ¿no?, a disposición, o sea, el catalizador, el agua y el aluminio, ¿no? Conforme pase el tiempo, ¿qué pasó? Ya, conforme pase el tiempo, ahí está. Perdón, esta parte quería acá. Ya. Ahí. ¿Qué pasa acá? Lo que vemos es, conforme se genera la reacción,
¿no? La cantidad de fracción de aluminio disminuye, por supuesto, porque se comienza a oxidar y se comienza a generar hidrógeno, igual el agua, ¿no? El catalizador con el agua se disocia, ¿no? Y entonces ambos elementos comienzan a disminuir. ¿Y quién va a aumentar? Lo que va a aumentar rapiditamente es, perdón, de manera rápida es el hidrógeno, ¿no? Entonces, al disminuir la fracción de volumen del aluminio y al disminuir la fracción del volumen del agua, en ese mismo instante, automáticamente se genera hidrógeno, ¿no? Y ese hidrógeno, como ustedes ven, se genera ya de manera casi constante e inclusive la reacción, ¿no? El volumen de fracción del aluminio y del agua también permanecen constante, ¿no? Hasta el término del experimento, que serían los 10.000 segundos o 9.900 y tanto. Bien, entonces vamos a ponerlo otra vez. De esta manera, ahí está, hay agua, aluminio. Una vez que comienza a generarse la reacción, disminuyen ambos y aparece el hidrógeno, ¿no? Aparece el hidrógeno. De esta manera, ¿no? Entonces, este es justamente el volumen de fracción, ¿no? Cuando se genera gas hidrógeno a partir de 10.000 segundos, entonces la fracción del volumen de hidrógeno es grande, pues en comparación con la que se genera, ¿no? De la solución alcalina y las partículas de aluminio. Y de ahí, como dicen, ¿no? Esto se vuelve constante, ¿no? En el área donde pasa la solución aquosa. Para acá, para los 9.000 segundos. Igual podemos también hallar la velocidad del hidrógeno en todo el tiempo establecido, ¿no? Esa velocidad de hidrógeno, ¿no? Esa tasa de hidrógeno aumenta a medida que aumenta la cantidad de hidrógeno generado, por supuesto, ¿no? Entonces, si ustedes ven inicialmente, como la reacción es rápida, ¿no? Esa reacción es instantánea, entonces esa velocidad inicial es máxima al inicio, ¿no? Entonces la velocidad máxima alcanza para 1000 segundos 0.017. Pero cuando ya se estabiliza, ¿no? Cuando ya la reacción, como ustedes han visto en el video, se estabiliza, ya disminuye poco a poco, entonces esa velocidad del hidrógeno llega a 0.013 metros por segundo. Entonces, cuando la reacción inicia, hay un pico, ¿no? Un pico, que es el pico de velocidad máxima alcanzada por el hidrógeno. Y por último tenemos el cambio de temperatura del medio mixto. Bueno, es de entender pues que al inicio de la reacción se genera una temperatura, pues, ¿no? Genera una temperatura el cual tiene que ser equilibrada con el termostato, ¿no? ¿No? Inicialmente tenemos que para una reacción de 1000 segundos hay 394 Kelvin y de ahí va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Hasta llegar a un equilibrio, ¿cierto? Bien. Entonces, conclusiones para este trabajo que hemos presentado. Primero, que con el software, con el programa que se puede utilizar, ¿no? Para cualquier programa en sí, realmente, no solamente el MATLAB o el Fortran, tiene que tener tus valores de entrada y salida, ¿no? Valores de entrada fueron las partículas de aluminio, el catalizador y el agua. Y las propiedades de salida, los valores de salida fue la cantidad de hidrógeno y la velocidad de hidrógeno, que es lo que más nos interesa, ¿no? Si uno quisiera saber cuánto volumen de hidrógeno y a cuánta velocidad se genera un hidrógeno a partir de una mezcla, ¿no? En un dispositivo generador. El tiempo de simulación en MATLAB fue de 9.935 segundos y el de los datos experimentales en Seguidón 10.000 segundos, ¿no? Entonces, es por eso que hay un pequeño margen de error, pero igual se asemejan bastante. Y bueno, hay otras demás. Algunos proyectos a mediano y largo plazo. Bueno, también quería comentarles que este proyectito del generador de hidrógeno del modelamiento numérico fue presentado el año pasado en el CONEIMERA 2019, ¿no? En el Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines. Nosotros, 3 colegas de este capítulo del Colegio de Ingenieros del Lambayeque, ¿no? El que les habla, el ingeniero Willy, el ingeniero Norbert Isique, que también es colegiado en este capítulo de Mecánica Eléctrica Lambayeque, y el ingeniero Miguel Seguda, que también es colegiado en el capítulo de Mecánica Eléctrica, fuimos y participamos en este congreso presentando nuestros proyectos
de investigación, ¿no? Y nos fue bien, realmente peleamos contra trabajos muy buenos presentados por empresas como Sinermi, Minería, ¿no? 56 trabajos. Y obtuvimos un cuarto puesto, ¿no? Un meritorio cuarto puesto. Ahí está la fotito, estamos con la gente del jurado, nuestra exposición. Es más, inclusive en la clausura hicieron una mención honrosa a nuestro trabajo, ¿no? Y es más, nos dieron una carta inclusive pidiéndonos poder participar, ¿no? Como trabajo representativo del Colegio de Ingenieros del Perú en el evento panamericano, ¿no? En el evento del Congreso del, a ver, no me recuerdo bien, en el Congreso Panamericano de Ingeniería, el COPIMERA, ¿no? Sino que lamentablemente, pues como no quedamos entre los 3 primeros, no nos subventaba, no nos, había subvención, solamente se premiaban a los 3 primeros y les pagaban todo. Y bueno, como quedamos en cuarto, pues no teníamos los recursos disponibles para ir, pues, ¿no? A otro país. Pero igual, queríamos dejar mención con nosotros. Este trabajito lo presentamos y bueno, pues les gustó bastante. Hubieron bastantes preguntas, también hubo gente que estaba interesada en conocer. Igual, ¿no? Igual les digo acá ahora, caballeros, yo encantado de poder darles esta diapositiva, creo que se va a subir al Drive, ¿no? Porque es un trabajo que merece que lo conozca la gente para que se pueda compartir, ¿no? Conocimiento es compartir. Otros proyectos futuros a mediano plazo, pues tenemos acá que estamos trabajando en este caso yo con mis estudiantes, con el ingeniero Miguel Segura, con el ingeniero Norbert, ¿no? Estamos trabajando en el diseño del dispositivo generador de hidrógeno, ¿no? Definitivamente que va a ser a pequeña escala, no va a ser tan grande, pues, ¿no? Porque primero tenemos que ver realmente los elementos que lo conforman y segundo hacer los experimentos, ¿no? Para poder compararlo con el software. Y vamos a ver qué resulta. Estamos viendo, estamos trabajando acá con la universidad, trabajando con algunos colegas, trabajando también con algunos colegas de Corea, y vamos a ver qué resulta. Bien, ahí tienen la información, mis datos, cualquier consulta, yo encantado, en mi correo, y bueno, pues creo que con eso acabo mi exposición, y yo les agradezco mucho. No sé si hay algunas preguntas, si puedo responderlo gustoso, y si no también igual podría responderlo por correo, ¿no? Bien. A ver. Si la audiencia tiene alguna interrogante, puede ser por el chat también, si es que no lo quiere expresar. Sí, estoy viendo por el chat, sí, justamente estoy viendo por el chat para poder responder algunas preguntas. Claro. Claro, dicen así es, existen motores a combustión que utilizan el hidrógeno y también vehículos eléctricos que utilizan, claro, las células de combustible, ¿no? Que son alimentados por hidrógeno. Acá en Perú solo han llegado vehículos híbridos y eléctricos, por supuesto, ¿no? Realmente en América Latina todavía la cuestión de la producción de hidrógeno está todavía en comienzos, ¿no? Se quiere hacer, por ejemplo, plantas de generación de hidrógeno en Chile, en Argentina, en Costa Rica, ¿no? Por ejemplo, para esta pregunta que dice, acá en Perú solo han llegado vehículos híbridos y eléctricos. Si me permiten, poder presentar unas diapositivas extras. ¿Se puede ver? Disculpen, ¿se puede ver? Sí. Ya. Sí, sí. Por ejemplo, ¿cuál es el potencial de hidrógeno en la América Latina, no? Por ejemplo, habíamos hablado que en Chile hay un potencial ya establecido de 160 millones de toneladas de hidrógeno al año, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están utilizando el recurso solar y eólico, ¿no? Tienen acuerdos con otros países, como Japón, ¿no? Entonces, eso permite que, pues, haya demanda de repente más adelante de carros o de vehículos que funcionen con hidrógeno, ¿no? Y si no, estos países asiáticos, europeos, lo que hacen es simplemente hacer un convenio para generar la planta y que esa planta pueda exportar a otros países, ¿no? Vamos a ver, perdón. Va.
Ya, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí potenciales, ¿no? De producción de hidrógeno, que están nomás de acá a unos 5 o 10 años, Argentina y Chile, ¿no? Pero su potencial en la cuestión de generación de hidrógeno es para exportarlo, ¿no? Sería interesante que también se pueda utilizar en esos países. Igual en Perú, ¿no? Bueno, Perú todavía no figura, ¿no? Porque todavía no hay, al menos, no sé, de repente ya hay inicios o planes, pero no hay planes para la producción de hidrógeno a gran escala. Y Japón, o Europa, o Estados Unidos, lo que hacen es importan, ¿no? Está justamente con el color naranja. Bien, entonces, perdón, por acá. Entonces, igual Argentina también, de alguna manera, están tratando de generar energías limpias, pero a partir de las energías alternativas como la solar, eólica, para producir parte de ellas en producción de hidrógeno. Perdón, disculpen, voy a seguir con el chat. Ya. El hidrógeno es una buena alternativa energética para el futuro cercano. Por ahora es muy onerosa su producción y complicado con el almacenamiento y uso. En una mina no había mucho problema con el peso de los tanques de almacenamiento de hidrógeno. Sin embargo, para un vehículo que circula en una ciudad, aún debe evolucionar la tecnología de almacenamiento. Correcto. Por ejemplo, ya que habló del almacenamiento, ¿no? Para ser un poquito breve, también he tenido acá una diapositiva de un poco listas. Disculpen que me anticipe. Ya. Ya. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de almacenamiento, entonces, para el hidrógeno hay 4 tipos digamos, de almacenamiento de tanque, de tipo de tanque de almacenamiento al hidrógeno, ¿no? Estos más o menos deben abarcar o deben soportar presiones de 700 a 1000 bar. Y son de 4 tipos, ¿no? Por ejemplo, el tipo 1 son depósitos fabricados con acero y aluminio, ¿no? Y estos están o no deben superar los 175 bar o 200 bar. Pero ¿cuál es el problema de este tipo de depósitos? Que mientras el peso de todo el tanque es lleno, entonces la cantidad de hidrógeno que hay es mínimo, ¿no? 1, 2, 3, 5%. Entonces ahí tenemos un problema con este tipo de tanque de hidrógeno. Tenemos, por ejemplo, el tipo 2, ¿no? De almacenamiento de hidrógeno. Son tanques metálicos de acero o aluminio, sin costuras y reforzados con materiales compuestos con fibra de carbono, ¿no? En la sección cilíndrica del depósito. ¿Por qué? Porque, bueno, van a soportar presiones más altas, ¿no? 700, 1000 bar. Y en particular, son capaces de soportar altas presiones. Este es otro tipo de almacenamiento. Pero igual, ¿no? La tecnología para almacenar y la cuestión de seguridad también no es tan, todavía falta mucho, ¿no? El tipo 3, de igual manera, soporta 700 bares, también con material compuesto, ¿no? De aluminio o acero. Y por último tenemos el tipo 4, ¿no? Que también soporta 700 bares a 1000 bares, pero que la idea de esto, pues, debe soportar altas presiones. Entonces, un poco para a complementar la pregunta del colega, ¿no? Allá. Por acá dice, en los vehículos convencionales que usan motor de combustión interna se tiene que tener mucho cuidado al usar el hidrógeno en estado líquido. El hidrógeno debe ingresar a la cámara de combustión en estado gaseoso, por lo que tiene que tener un mecanismo que logre convertir del estado líquido al estado gaseoso. Claro, ¿no? Es sofisticado, por supuesto. ¿Cuáles son los costos de una planta de hidrógeno en comparación con una planta de gasolina y eléctricos? A ver, te puedo dar un dato con respecto a eso. ¿Cuáles son los costos de una planta de hidrógeno? Muy bien, con respecto a esa pregunta, a ver, creo que también me la habían preguntado una vez, por eso ya pongo las respuestas por acá. Vamos a ver. Ya, creo que acá hay un cuadrito, ¿no? Por ejemplo, el costo de producción de hidrógeno actualmente, ¿no? Entonces, el costo de producción de hidrógeno actualmente, en función, pues, a cómo se obtiene, ¿no? Por ejemplo, si se obtiene de una energía solar fotovoltaica, que está de amarillo, si se obtiene de una energía, energía eólica, que está de celeste, o si se obtiene de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, el gas natural,
pues esos costos varían, ¿no? El más barato definitivamente va a ser la producción de hidrógeno a partir de la obtención del gas natural, ¿no? Es el más barato, ¿no? Porque de alguna manera, pues, te genera un hidrógeno, pues, combinado con CO2, ¿no? Aproximadamente $8, ¿no? Y el más caro, ¿no? Es justamente el hidrógeno generado con energía solar, que aproximadamente es $85, ¿no? $85. Y si hablamos de una estimación de costos de producción para el 2030, entonces se estima, ¿no? Se estima que este tipo de utilización, pues, disminuya para el caso de la producción de hidrógeno con energía solar o energía eólica, ¿no? Disminuya a 5 o 6 dólares, ¿no? Por kilogramo de hidrógeno cuadrado, por kilogramo de hidrógeno cuadrado, ¿no? Entonces, más o menos esos son los costos que hay actualmente en el mundo. Vamos a ver por acá. Chat. Un poco de paciencia, por favor. Ingeniero, disculpe, pero el hidrógeno es el elemento más pequeño de la tabla periódica. ¿Cómo se haría para mantener el hidrógeno en un recipiente? No, se supone que el recipiente, como ya hemos visto, tiene que tener ciertas cualidades, ¿no? Por ejemplo, el mayor de ellos, soportar presiones altas, ¿no? Por el mismo que el elemento hidrógeno es un elemento de difusión rápida, es un elemento poco denso, es un elemento que se esparce rápidamente, entonces lo más importante no es tanto si es el elemento más pequeño o no, ¿no? Sino que su grado de difusión hace que la presión que se genere en un recipiente sea grande. Entonces es importante tener en cuenta el material del recipiente, en este caso del tanque, ¿no? Que ya hemos visto hace un rato. Gracias, ingeniero Willy, saludos. Bien. Bueno, acá están las preguntas en el chat. Bueno, ya respondí todas las preguntas. Muy bien. Muy bien, ingeniero Willy Rimarachini. Un agradecimiento de mi parte y agradeciéndole también de parte del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú. Como ya usted puede observar, hay un certificado para usted que le vamos a hacer llegar lo más pronto posible por su ponencia acá en este tema, modelamiento numérico de un generador de hidrógeno. Gracias. Y a todos los participantes, invitarles para que continúen en toda esta semana hasta el lunes. Estamos en actividad por el aniversario del capítulo. También se les invita para el sábado, también hay un bingo gratis para todos. Todos pueden participar. No sé si... El domingo, ingeniero, el domingo es para el domingo, el sábado estamos con la misa. Ah, de acuerdo. Continúa, Martín, la invitación. Perdón, no, para que no se confundan, el domingo es el bingo. La idea es que el bingo sea para cada uno de los ingenieros, pero también sea de manera familiar, ¿no? O sea, el bingo le vamos a entregar a cada uno de los ingenieros que participen, es gratuito, pero puede participar con la esposa, con los hijos, las personas que estén ahí para desarrollar, que sea familiar, ¿no? De repente una parrilla en su casa, pero el bingo se va a jugar de esa manera. Informamos también que estamos entregando como Colegio de Ingenieros a todas las personas que tienen COVID, 1.500 soles, se solicita al Colegio de Lambayeque, se entrega, y también ivermectina, que lo pueden solicitar ya sea de manera virtual o presencial en las oficinas del Colegio de Ingenieros de Lambayeque. Un frasco vale para dos tomas, porque la concentración es de 10 miligramos. Sin embargo, también pueden llevar de repente para tu mamá, para tu papá, para las personas que lo necesiten, ¿no? Ingeniero Méndez, disculpe, solamente esa corrección. Puede seguir, ingeniero Oscar, disculpe. Su micro, ingeniero. Ingeniero Oscar, su micro. Disculpe.
No, nuevamente agradeciendo, digo, al ingeniero William de Manatzin por Muchas una gracias. excelente ponencia. Muy bien. Muchas gracias Ya a le estamos todos. enviando el certificado. Gracias a Suerte, todos. suerte. Buenas noches. A Buenas cuidarse noches a todos todos. por, Muchas gracias. por esta pandemia, a cuidarse. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos con todos. Ya, Hasta mañana. nos vemos.